Zone Blanche o Zona Blanca, con varias traducciones, como por ejemplo, además de zona blanca, lugar sin cobertura, zona donde estamos sin celular, o sea, estamos incomunicados, y eso nos puede resultar indefensos. Zone Blanche, ya habíamos hablado de esto, una serie de Netflix, una serie belga o franco-belga, que tiene las características de terror, drama, policial, algún romance y un muy interesante ángulo que hace que cada capítulo sea una historia de terror, un cuento de terror. Como ya dijimos, esta historia se desarrolla en un pueblo llamado Villefranche, que estaría en los bosques de las Ardenas, tal vez. Bosques tenebrosos, altísimos, donde no entra la luz. Y un pueblo que está en medio de ese bosque. Un pueblo que ha aprendido a sobrevivir solo. Una pequeña ciudad. Como ya habíamos dicho antes, 3 policías, 3 gendarmes, o 4 en realidad, con la asistente. Un alcalde que no terminamos de saber si es corrupto o no, pero viene de una familia muy resistida, pero dominante en la región desde hace mucho. Y desapariciones, misterios, crímenes, todos parecen de origen sobrenatural o sin explicación, pero finalmente cada capítulo, a pesar de que nos ha sumergido en un ambiente opresivo, siempre hay niebla, muchas de las escenas son de noche y las que son de día no se ve el sol. Un lugar, como lo mencionamos antes, donde los habitantes realmente tienen que saber por qué viven en ese lugar, por qué están ahí, por qué han decidido quedarse. Sobre todo porque la historia les ha marcado que el bosque no solamente los rodea, sino parece ser responsable de desapariciones, misterios, y que alberga algo que no es del todo humano, no es del todo real, pero sin embargo está ahí. Cuando termina la primera temporada nos llevamos una enorme sorpresa porque de pronto algunos buenos se vuelven malos, algunos malos muestran su mejor ángulo, su mejor característica, y el final de la primera temporada nos deja con un montón de interrogantes sobre lo que va a pasar y qué pasa con estos personajes que amábamos y que de pronto están en el bando contrario. Y otros que no nos gustan, pero terminan no siendo tan desagradables o tan culpables. Realmente se juega muy bien con el ir y venir de los personajes de esta historia. Siempre la jefe de policía, Lorraine, Osito, su segundo, el otro policía que le encanta más ir a pescar que hacer su trabajo de policía, pero que está consciente de lo que está pasando. Bueno, y todos los personajes interactuando. Pero en la segunda temporada la cosa cambia. Algunos asesinatos se vuelven muy escabrosos. Y vuelvo a repetir, con el misterio que los rodea y con ese bosque y esa niebla, la cosa se vuelve densa. Pero empezamos a ver de a poco que aquella desaparición que había tenido la jefe de policía, que nos enteramos en la primera temporada, cuando era joven, de la cual ella tuvo que salir cortándose 2 dedos de una mano para poder desencadenarse, ese personaje que probablemente la había secuestrado y reducido así, a encadenarla en el fondo de unos barrancos, ¿realmente quería matarla? ¿Realmente quería hacerle mal? Porque de pronto pareciera que ese ser que no alcanzamos a ver nunca, pero está por ahí dando vuelta, en realidad le salvó la vida. No cuando era jovencita, sino en el momento actual, cuando ya es una mujer adulta. Ella recibe un balazo de muerte, y cae en lo profundo del bosque.
Entonces todos pensamos que se muere, pero no. ¿Quién la salva? ¿Por qué la encuentran totalmente cubierta con hierbas, tratada con combinaciones de hierbas medicinales, recuperada, con las cicatrices cerrándose? Ella no lo puede entender y no lo entiende nadie. Alguien la salvó, pero nuevamente ella no recuerda qué pasó. Entonces empezamos a ver que ese villano que andaba en el bosque, que podía ser el responsable de todas las muertes o lo que está pasando, le salvó la vida a la persona que está investigando, a la persona que está a la cabeza de las investigaciones. Y empieza otra historia. ¿Quién es el que está en el bosque? No es un asesino entonces. Y en este pueblo se siguen entretejiendo las conjeturas, las historias. Hay unos personajes que están siempre presentes que no los mencioné antes, pero que marcan un poco el ritmo de la historia, y son los cuervos. Los cuervos ya sabemos, no son así animales muy amigables. Tienen esos gritos destemplados, ese color oscuro, esos picos duros. Y estos cuervos están en todos los capítulos de la serie dando vueltas y dándonos indicios. ¿Esos cuervos se manejan solos o hay alguna otra voluntad externa que los hace ir y venir entre los personajes del pueblo? Y empieza también el remontarse mucho tiempo atrás para ver cuál fue la historia que pudo haber desencadenado en este extraño pueblo, este extraño presente de alguien escondido en el bosque, que ya no es un asesino, salva vidas. ¿Y por qué salva la vida de la policía? Como dijimos en la primera parte, los personajes están muy bien logrados. Aquel fiscal Siriani que había llegado con todos sus problemas y todas sus alergias, termina siendo un personaje muy visceral, muy de carne y hueso, que realmente se sumerge en la historia del pueblo, en lo que está pasando, y se convierte en un defensor de todo lo que pasa ahí, cuando antes venía a ser el investigador. Y empiezan a declararse en los juicios, que obviamente hay por los crímenes, empiezan a hacerse declaraciones en referencia a lo misterioso, a lo que hay en el bosque, pero cómo explicarlo. Y ahí viene también un tema interesante. Una de los personajes es testigo de algo que no puede explicar, pero se da cuenta que lo tiene que declarar ante un juez. Cuando lo declara ante un juez, obviamente, se desestima. ¿Cómo hace esta chica, este personaje, la chica que encarna a este personaje, cómo hace para explicarle al juez que Villefranche es un pueblo misterioso y que pasan cosas que no se explican del todo, pero que están relacionadas con los crímenes o con las desapariciones? Y bueno, y ahí nos metemos en la piel de la gente del pueblo y nos enojamos también, porque no nos entienden los de afuera. Y empieza también a avanzar esto de estamos solos. No solamente estamos sin cobertura de celular, estamos solos. Para sumarle más misterio a la segunda temporada, de pronto aparece un santuario, un antiguo santuario de los romanos o con características romanas, pero también ya sabíamos que había desaparecido una legión romana de soldados. Habían sido perdidos de vista y nunca más se los había encontrado. Bueno, esa historia vuelve a aparecer, muy enganchada con una mitología celta muy antigua, que también está enraizada en ese bosque. Ha sido muy inteligente la segunda temporada de Villefranche porque nos mantuvo en el borde de la silla todo el tiempo. Hay personajes que vamos a querer mucho más, otros que nos van a hacer reír, otros que nos van a dar tristeza, pero ninguno de los personajes sigue siendo el mismo en la segunda temporada porque los está cambiando lo que está ocurriendo.
porque han venido personas de afuera, han intervenido, porque están descubriendo misterios, están rescatando historias antiguas y están tratando de entender, como siempre, pero nuevamente, qué pasa en ese bosque que los rodea y que les marca la vida a todos. Y para sumar más todavía, tenemos todavía los chicos que se mueven en ecoterrorismo, luchando contra las personas que están contaminando el bosque o que están talando los árboles. El alcalde, que era un maldito, en esta temporada no es así. Bueno, y este es un ejemplo nada más. Totalmente recomendable y recomendada la segunda temporada de Zone Blanche. Realmente nos sumerge más aún en estos misterios que ya sabemos que se van a resolver, pero que igual nos mantienen en vilo hasta que termina cada capítulo. Y porque además ya queremos saber nosotros también qué pasa en ese bosque. Los invito a verla, los invito a cerrar al menos hasta la segunda temporada estas historias y también a seguir a estos personajes que son esos que uno dice, me encanta esa chica, qué bien, qué buena policía que es. Este policía y el alcalde y después nos acordamos que en realidad son de ficción. Y eso es también lo muy bueno que tiene esta serie, lo que nos engancha, que son personajes que parecen de la vida real, parecen reales, nos olvidamos que son ficticios. No sé si nos gustaría viajar a Villefranche, porque sin celular y perdidos en medio de un bosque tenebroso donde pasa de todo, pero que sí nos engancha la historia, nos engancha. Espero sus comentarios cuando puedan verla.